Hola, amigas y amigos de Epicentro. Nuevamente llegó la hora de leer. La hora de leer de hoy está dedicada a un tema, a varios temas internacionales que parecen lejísimos, que parece que no nos tocaran tanto, pero que nos tocan mucho en el día a día, porque cada cosa que ocurre en el mundo tiene repercusiones en nuestra vida particular. De eso vamos a hablar con este buen internacionalista, este señor que además es muy claro para explicar todos los temas del mundo que a veces nos parecen, como digo, lejanos. Farid Kahat es el autor de este libro, Tiempos Violentos, Rusia, Ucrania, China, Estados Unidos y el nuevo desorden mundial. Es coautor con Clemente Rodríguez. Hola, Farid, gracias por estar aquí hoy en Hora de Leer. De nada, es un gusto estar en tu programa. Muy bien, pues Farid, Tiempos Violentos siempre nos recuerda el título, digamos, alude a esta película con Samuel L. Jackson, ¿no? Donde veíamos disparos de frente a la cabeza y unas... recuerdo esa escena inolvidable de la adrenalina en el corazón para resucitar a alguien que tiene un episodio con drogas. Y pienso si es tan intenso lo que estamos viviendo en este momento en el mundo, si son además estos los tiempos más violentos que hemos vivido, por lo menos en el tiempo que estamos en la edad contemporánea, ¿o no es así? No, por suerte no. Un poco lo que planteamos en la introducción es que ha habido épocas peores. Por ejemplo, no estamos viviendo nada remotamente comparable a la Segunda Guerra Mundial o incluso a la Guerra de Vietnam o la Guerra de Corea. La Guerra de Corea produjo unos 4 millones de muertos. El punto, sin embargo, es que si bien esta no es la peor de las épocas, tampoco es la mejor. Durante la primera década de este siglo, un autor publica un artículo en la revista Foreign Policy donde dice que la primera década del siglo XXI había sido la mejor década en la historia de la humanidad, o cuando menos desde que hay registros fiables de tendencias en el mundo. Por ejemplo, decía, nunca tanta gente vivió tantos años de manera tan pacífica y tan próspera bajo democracia. Contrastado con esa primera década del siglo, la década y fracción que ha transcurrido desde entonces es una gran decepción si uno asumía que esa primera década era un síntoma de eso que se solía llamar progreso y que por ende se iba a sostener en el tiempo. No, no es tampoco el peor de los tiempos, pero es un tiempo asiago que no esperábamos volver a vivir. Y es un tiempo asiago que, digamos, marca en estos días algo que no esperábamos ver y es una guerra entre dos países, una guerra entre Rusia y Ucrania que tiene unos efectos demoledores incluso hasta nosotros, porque porque no nos llegan los fertilizantes, porque hay una disparada en los precios de los alimentos, de los combustibles, y entonces piensa uno, la guerra no tiene final. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué es que se hicieron mal los cálculos y pensamos que en esta década o en este tiempo ya no íbamos a tener esas guerras entre países y estamos viendo esta ferocidad de Rusia en Ucrania? Bueno, se pensaba que los seres humanos éramos seres racionales. La forma en que lo pone Emmanuel Kant es incluso demonios racionales serán capaces de entender, por ejemplo, que las guerras no son lucrativas, no sirven ningún propósito que justifique el costo que implica. Y él usa el término demonios racionales porque no asume que los seres humanos seamos necesariamente buenos, pero sí racionales, Uh -huh. capaces de medir las consecuencias probables de nuestros actos. Y entonces, claro, tuvimos la peor pandemia en un siglo, desde la gripe española que acabó hace exactamente 100 años, el año 1922, en parte porque países como China y Estados Unidos no aprendieron la lección, según la cual había que cooperar cuando el prefijo pan te indica todos, cuando tienes un problema Uh que -huh. afecta a todo el mundo en mayor o menor proporción y no se puede resolver solo a nivel interno. Tuvimos la peor recesión económica
aunque en ese caso asociada a la pandemia, desde la Gran Depresión hace 90 años. Y tuvimos la mayor inflación, tenemos la mayor inflación en 40 años y la peor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y es una guerra donde claramente hay errores de cálculo, particularmente de Putin. Porque hay un editorial de la agencia rusa oficial Novosti que recupera la BBC porque fue retirado de la web, en donde la agencia Novosti, a 2 días de iniciar la invasión de Ucrania, celebraba el hecho de que Ucrania había vuelto al seno de Rusia, había vuelto a ser parte de Rusia. Putin creía que esta iba a ser una guerra breve en la que iba a prevalecer con facilidad. La prueba de que incluso algunos gobiernos occidentales creían lo mismo es el hecho de que Boris Johnson le ofrece asilo político al presidente ucraniano Zelensky a 2 días de empezada o 3 de empezada la guerra. Ajá. Claro, entonces ahí en el libro planteas, digamos, que hubo un error de cálculo de todos, Ujú. incluido este episodio que le permitió a Zelensky crecerse, ¿no? Crecerse como un verdadero líder, como un hombre que pasó a la historia. Pero además el error de cálculo de Rusia, de Putin particularmente, tiene que ver con algo que explicas muy bien en el libro, y es el nivel de autoritarismo. Sí, a ver, el argumento fundamental es el siguiente. La calidad de las decisiones que tome un gobernante ante la eventualidad de una guerra va a depender de la calidad de la información con la que tome esas decisiones. Entonces hay razones para creer que las democracias son ligeramente mejores, tampoco es una diferencia abismal, pero las democracias suelen tomar decisiones con mejor información que los autoritarismos porque hay una prensa independiente que puede enmendarle la plana al gobierno, porque hay una oposición que puede cuestionar en el Parlamento o en las calles la posición del gobierno. En principio nada de eso existe propiamente hablando en un régimen autoritario, pero entre los regímenes autoritarios la calidad de la información con la que se toma decisiones es mejor en autoritarismos institucionalizados, donde no hay un único individuo que decide todo en última instancia, sino hay un debate previo dentro de una esfera de gobierno. Ajá. Los peores países en materia de decisiones en torno a la guerra, o sea, los más proclives a pelear guerras y a tener un peor desempeño del esperado, son los autoritarismos personalizados en donde todo depende del favor de un único líder al que nadie le quiere decir lo que no quiere oír por temor a las consecuencias. Y esa sería la explicación de los errores de cálculo de Putin, que con toda seguridad no esperó al invadir Ucrania, que 9 meses después todavía iba a estar vigente la guerra, uno, y dos, que quien iba a estar a la ofensiva y recuperando territorio iba a ser Ucrania, no Rusia. Ajá. Bueno, entonces ahí saltamos a un eje que es muy importante, muy relevante en la geopolítica y que también explica el desorden mundial que hace parte del subtítulo y que es China, que también es un estado autoritario, pero que tiene una polaridad diferente con Estados Unidos, que ha hecho cálculos a partir de la posición con Rusia. ¿Cómo explicamos la situación de hoy de China, como está explicado acá en el libro? Bueno, parte de la paradoja en China es que China ya había superado la etapa de un autoritarismo personalizado tras la muerte de Mao Zedong, o Mao Zedong, como se pronuncia ahora, porque ahora se translitera de manera fonética. Y claro, Xi Jinping es suficientemente inteligente como para darse cuenta de que era conveniente tener un liderazgo colectivo. Y solo después de Xi Jinping surge esta idea de que el presidente es un primus inter pares, un primero entre iguales, que solo se puede gobernar durante 2 periodos consecutivos de 5 años, sin garantía de que tras el primer periodo se vuelva a reelegir el presidente, pero si es reelegido solo puede gobernar un periodo más. Todo eso desaparece con Xi Jinping. Xi Jinping elimina los límites al mandato presidencial, pone su nombre al nivel del propio Mao Zedong en los estatutos del partido como fuente de doctrina, de un modo en que no lo había hecho ni siquiera Deng Xiaoping. Y claro, ahora vemos las consecuencias en el hecho de que la política de COVID cero
si bien salva vidas, lo hace a un costo prohibitivo en materia de derechos, bueno, cosa que en China nunca fue una consideración fundamental, pero lo que sí fue una consideración es que esa política de COVID cero tiene un costo también en materia de desempeño económico y estamos viendo las consecuencias en las manifestaciones. Pero China, en honor a la verdad, es una amenaza el régimen chino para su propia población. China nunca ha sido una potencia expansionista o belicista más allá de su propio entorno. Sí tiene conflictos limítrofes con los vecinos, pero no ha intentado proyectar poderío militar más allá de su región del mundo y tiene un gran nivel de interdependencia económica con la Unión Europea y con Estados Unidos. Y entonces hay intereses compartidos, hay el interés compartido cuando menos de mantener sus diferencias dentro de límites acotados. Y entonces vamos a esos intereses compartidos y esa interdependencia, porque hay un capítulo que escribe Clemente Rodríguez muy interesante sobre cómo los chips son tan importantes. No teníamos claro, siempre pensamos, no, bueno, el chip es el del celular y ya, pero la lavadora tiene chip, el auto tiene chip, todo tiene chips, y para la producción de eso, Estados Unidos, Taiwán y China se tienen más o menos controlado. Es un juego complicado que va a tener un desarrollo probablemente porque todos están trabajando en su propia carrera para desarrollarlo, pero eso habla de que evidentemente siempre vamos a tener a necesitar de los demás, que la globalización es irreversible, dirías tú. Bueno, a ver, una primera anécdota personal para que te enteres Ajá, cómo descubrí yo que mi auto tenía un chip, un ajá, microprocesador. Antes, cuando me robaban autopartes, era una llanta o la radio del auto, y eso es barato. Hasta que un día me roban la computadora del auto que tenía microprocesadores, ajá. y yo dije, ¿cómo que mi computadora tenía un auto? Nadie me dijo semejante cosa. Bueno, los autos modernos tienen computadoras que tienen microprocesadores. Todo aparato electrónico moderno tiene microprocesadores. Y más de la mitad de los microprocesadores del mundo probablemente los fabrica una sola empresa en Taiwán, o una proporción muy grande en todo caso, TSMC, Taiwanese Semiconductors Manufacturing Company. Pero además, esa empresa fabrica 90% de los microprocesadores más avanzados del mundo, los que se miden en 10 nanómetros o menos, y el 10% restante los produce una empresa de Corea del Sur, Samsung, que todos conocen, con tecnología americana en la mayoría de casos. Entonces, claro, China tiene un avance tecnológico muy rápido comparado con la experiencia previa de otros países, pero China todavía no produce los microprocesadores más avanzados que son fundamentales para sistemas de dirección, por ejemplo, en misiles modernos, pero en general para autos, digamos, que no son conducidos por un piloto humano. China no produce esos semiconductores y Estados Unidos ha aplicado sanciones contra China que implican la prohibición absoluta de vender esos microprocesadores. Y como los microprocesadores que fabrican Taiwán y Corea tienen tecnología americana, también aplica a ellos la sanción de los Estados Unidos. Ajá. Y claro, ¿cómo afecta esto, por ejemplo, a la guerra en Ucrania? Según la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos, en tanques abandonados en combate por tropas rusas se han encontrado microprocesadores de electrodomésticos. Y claro, mal que bien China podría abastecer de algunos microprocesadores a Rusia, pero no puede abastecerle de esos microprocesadores más avanzados que la propia China no fabrica y Rusia tampoco. Entonces, ahora estamos viendo los efectos de eso incluso en un contexto de guerra como el de Ucrania. Sí. Qué fuerte. Bueno, y para cerrar, hablemos un momento de la pandemia, porque ahora que nos han dicho, estamos nuevamente en la quinta ola, estamos viendo en China pues estas protestas de la gente desesperada con la política COVID, pero claramente con unos indicadores muy bajos de vacunación, con unos indicadores bajos de efectividad de las vacunas. Y entonces ustedes en el libro hablan, y particularmente tú escribes sobre cómo se comportaron estas dos potencias
Ujú. frente a la llegada del COVID. Estados Unidos saliéndose de la Organización Mundial de la Salud y China ocultando información. Así es. Claro, por eso decía, se creía en el progreso, no porque seamos buenos, sino porque somos capaces de aprender de nuestros errores y cambiar nuestra conducta. Lamentablemente a veces olvidamos las lecciones. La Gran Depresión fue una oportunidad en la cual, pudiendo haber cooperado para salir juntos de la crisis económica, las grandes potencias occidentales compitieron entre sí y agravaron las consecuencias de la Gran Depresión porque adoptaron medidas proteccionistas y además devaluaron sus monedas. Como no había demanda interna, querían resolver ese problema vendiéndola al resto del mundo. Pero si todas las grandes economías hacen lo mismo, el efecto se neutraliza. La prueba de que Estados Unidos aprendió de esa lección es que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos representando cerca de la mitad de la economía mundial, Estados Unidos crea las instituciones de Bretton Woods para cooperar con sus socios occidentales. Entonces, lamentablemente, en el caso de la pandemia, olvidamos una lección de 2003 y 2009. Ese es el problema, algo que menciono en el libro citando a alguien más. La mente humana está diseñada para recordar grandes tragedias, pero no logros incrementales. En 2003 y 2009 ya habíamos tenido pandemias, pero cooperamos para afrontarlas. De hecho, de la del 2003 se aprendió lo suficiente para elaborar un protocolo en caso de una nueva pandemia, protocolo que se aplicó en 2009 bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud. Pero en la pandemia que se inició en 2019, primero China demora un mes en informar a la OMS de que había un nuevo tipo de virus letal y sumamente contagioso. Luego no permite una misión de inspección independiente de técnicos de la OMS en Wuhan, donde se inició la pandemia. En el caso de Estados Unidos no usa, existiendo ya una, digamos, sistema de detección del virus que la OMS había puesto a disposición del mundo. Estados Unidos decide no usarlo y quiere diseñar su propio sistema, eso no lo mencionamos en el libro, pero quiere diseñar su propio sistema de detección del virus, fracasa y eso toma semanas en donde Estados Unidos ni usa el sistema de la OMS, o sea, las pruebas moleculares Ajá. que concede la OMS, ni tiene pruebas propias. Y luego, no contento con eso, el gobierno de Trump se retira de la Organización Mundial de la Salud, privándola del 19% del total de su presupuesto. Entonces, Claro, no aprendimos nada de las lecciones previas. sí. Qué fuerte, qué difícil es la condición humana y por eso hay que reflexionar sobre ella, hay que entender los procesos históricos y saber que estamos sometidos a la historia y a las decisiones que toman los líderes en el mundo. Está muy bueno, Tiempos Violentos. Muchas gracias, Farid, por esta entrevista, por el libro y por tanta claridad. Un gusto, Clara Elvira, cuando quieras. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.